Y justamente a 25 kilómetros del puerto de Cork se encuentra un pueblo visitado por todas las personas del mundo, conocido por ser el último lugar donde se vio al barco más famoso del mundo, el Titanic. ¡Vamos! Justamente este puerto es una de las cosas más significativas de la historia de Irlanda. Dicen que acá, Puerto de Cobh, es donde muchos inmigrantes, millones de inmigrantes en la época de la hambruna, fue que se empezaron a salir de acá para América, para Australia, para diferentes otros países, huyendo de la época de hambruna de acá de Irlanda. Realmente yo no puedo imaginar ese momento, esa situación que han pasado en esa época. Recordemos que fueron años de desesperación de la misma gente, años de preocupación, desespero, que no tenían algo que comer. Y muchas de esas familias tuvieron que emigrar. Por eso es que hay tantos irlandeses fuera de Irlanda. O se puede decir con ancestro de Irlanda. Recordemos que la historia de Irlanda es muy triste porque en esa época no tuvo apoyo de nadie. Los ciudadanos irlandeses huían de su propio país para no morir de hambre o simplemente para no quedarse en una situación tan triste que en esa época se vivió. Entonces se recuerda justamente este puerto como la principal forma de escapatoria de los irlandeses. Cobh no solo es el Titanic, no solamente es el puerto, también aquí se encuentra uno de los postales o una de las fotos más conocida a nivel mundial. Se puede decir que es una foto típica de Irlanda. A mi espalda se encuentra la catedral neogótica de Cobh y también la casa de colores. Dicen que esta postal es una de las más conocidas y una de las más bonitas. No sé ustedes, pero júzguenlo ustedes. Así que vamos a seguir conociendo este famoso pueblo con un recorrido más a profundidad. Cuenta la historia de que en esa época, cuando estaba llegando el Titanic, mucha gente se reunió de Irlanda y de Europa justamente en este puerto para ver el impresionante barco y sobre todo para tratar de subirse al barco, porque era como que el sueño o la frustración de salir del país y irse al que en esa época fue el país que estaba creciendo demasiado rápido y buscar mejores días, que era Estados Unidos. Acá el pueblo de Cobh fue el último pueblo que tuvo su conexión con el Titanic. Fue en 1912 que el Titanic arribó a la parte de Cork, justamente no tocó el puerto, pero mandó dos pequeños transbordadores para llevar a los pasajeros que iban a subir al Titanic desde acá. Fue aproximadamente 160 o un poco más de pasajeros entre irlandeses y europeos que lograron subir a este famoso barco. Uno de los datos más interesantes fueron 7 pasajeros que se bajaron y que su destino final estaba justamente aquí en Irlanda. De entre los 7 suertudos, se les podría decir, porque realmente fueron suertudos para no llegar a esa catástrofe que tuvo el Titanic, hubo una persona que se conoció a nivel mundial. Te hablo de la única persona que recalcó y hizo conocer fotos inéditas del Titanic, el padre Francis, que ha contado lo que se vivió ahí y más que todo con imágenes. Mientras yo esté hablando, voy a estar mostrando las imágenes inéditas de la cámara de este personaje, que recordemos que él era un padre de una iglesia que se bajó a Irlanda para terminar y culminar sus estudios. Yo no me imagino realmente la fortuna o tal vez la tranquilidad o la forma de decir, pucha, me salvé. Porque recordemos, después de semanas y días que zarpó de acá de Cobh, fue que el barco se hundió y terminó con su viaje. No me imagino el sentimiento, no sé, cómo se habrá sentido, ¿no? Al enterarse que todo eso pasó y que justamente días o semanas antes tú te bajaste de ese barco, que iba a pasar algo, pero por cosas del destino tú llegaste a este lugar y te quedaste aquí. Que no pasaste ese tipo de problemas que pasaron los demás.
Un dato interesante fue que el barco, el Titanic, llegó cerca del puerto de Kos porque ni siquiera se paró en el puerto. Y eso que dicen que la capacidad del puerto era para el barco. Pero para evitar el ahorro de las maniobras, de que el barco entre, se estacione y perder el tiempo, decidieron dejarlo en alta mar y traer 2 transbordadores a que lleguen al puerto, recojan a las 120 personas aproximadamente y lo lleven al barco. Dice la historia que el barco, el Titanic, estuvo más o menos como 2 horas y media aquí cerca de Kos y fue el último lugar donde la gente lo vio. Recordemos que en esa época el barco, el Titanic, fue pues la innovación del momento y pues el barco más grande, ¿no? El barco más grande, impresionante de esa época y del mundo entero, ¿no? Realmente me parece algo extraño y algo raro la conexión que tiene el pueblo con el tema del Titanic. Miren, hasta las papeleras, realmente hasta la papelera me llama la atención. O no sé, me hace recuerdo como que al estilo de un barco. Si se dan cuenta, el estilo, el diseño. No sé, yo lo veo como que tiene algo, ¿no? Tiene algo de conexión, algo que de verdad me hace como que conectar al barco. Actualmente el puerto de Kos recuerda el barco, el Titanic, como que su mayor atractivo turístico del pueblo. Es algo que tú ves desde que llegas en el pueblo, caminas, lo recorres. Está el Titanic presente aquí en el puerto. Puedes notar los detalles, como que ves un muro que tenga que ver con el Titanic, ves la papelera que tenga y que te recuerde al Titanic. Hay un museo en conmemoración al Titanic. Hay muchas cosas que te van entrelazando o que se va conectando justamente hacia esa época, justamente hacia ese momento en que se vivió. El Titanic era como que el barco más wow, el barco más nuevo, el barco más impresionante de esa época, la cual llamó la atención mundialmente. Espero que te haya gustado, dale me gusta si es que así, suscríbete si es que quieres seguir viendo mi video y nos vemos en otro video, en otra aventura, siguiendo y conociendo Irlanda. Bye.